Bien, seguimos con Rayos de la Única Luz. Dice, se necesita un gurú. Recuerden que la traducción más o menos literal de gurú es maestro. Esta palabra tan denostada de alguna manera, pero con, digamos, un maestro con mayúsculas. La verdad es su ley eterna. Date cuenta de su unidad con ella en tu ser inmortal dentro tuyo. El siguiente comentario está basado en las enseñanzas de Paramahansa Yogananda. Mucha gente se burla de la idea de tener un gurú. Leales a la naturaleza humana, generalmente consideran una burla o su burla como una virtud. Yo soy responsable de lo que hago, dicen, responsable tanto de mis errores como de mis victorias. ¿Qué podría aprender si entregase mi desarrollo a alguien más? Depender de la guía de otros sería un acto de cobardía espiritual. Sería entendible para alguien dotado con alguna habilidad trivial, por ejemplo, con las palabras, insistir en hacer sus crucigramas él mismo sin dejar que nadie lo ayude. Pero supongamos incluso en estos asuntos triviales que él no tuviese dicho talento. ¿Qué virtud habría en rehusarse a aprender? Además, en realidad, ¿de dónde vienen nuestros talentos? No son una habilidad innata. De todos modos, los crucigramas ni siquiera son un desafío importante. ¿Qué pasaría si una persona quisiese hacer algo osado, escalar una montaña, por ejemplo, pero se rehusase a aprender el arte del alpinismo? Seguramente podría lograrlo, pero tal vez poniendo en riesgo, y bastante en riesgo, su vida. Y si esto se puede hacer en algo externo, cuanto más que la vida física que se arriesga en la gran aventura de la búsqueda divina, donde lo que se arriesga es la salvación misma. ¿Dónde está el sacrificio en buscar guía? Ni siquiera un guía de montaña se atrevería a hacer la escalada por uno mismo. Su propósito sería solo ayudar al neófito a escalar en forma segura. Tener un gurú sabio no es un signo de debilidad, sino pleno sentido común. Todos los santos, siendo conscientes de los peligros de la aventura, de esta aventura de la búsqueda interior, de escalar hacia las altas cimas donde el ego parece la primera conquista, coinciden en la importancia de tener una guía o un gurú. Y aquí son los héroes los que hablan, no cobardes o debiluchos espirituales. Jesús enfatizó la importancia de tener un maestro al pedirle a Juan que lo bautice. En el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo leemos en su llegada a Juan: sí, dijo Jesús a Juan, cumplamos todo lo que es justo. En el 4º capítulo del Bhagavad Gita, el Señor Krishna dice: ábrete a aquellos que han alcanzado la sabiduría. Ellos serán tus maestros. Hazles preguntas, tanto verbalmente como mentalmente. Bríndales servicios con fe y con devoción. ¿Cómo puede un devoto reconocer a uno que ha alcanzado la sabiduría? El Bhagavad Gita nos da esta inspirada descripción del sabio. Por estos indicios se lo reconoce, siendo igualmente gentil con camaradas, amigos, transeúntes, desconocidos, amantes, enemigos, extranjeros y familiares, amando a todos por igual, buenos o malos. Así, a través de la Sagrada Escritura, Dios le habla de la humanidad. Relacionado un poquito con esta idea del gurú, muchas veces, y creo que cada uno, todos podemos decir de alguna manera lo mismo,
a veces no nos damos cuenta o se hace un enunciado repetitivo de esta verdad, de alguna manera se puede decir, o depende cómo uno la mire, de que, bueno, esta es la única vida que tengo. Los que creemos en la reencarnación, por ahí no lo decimos de la misma manera, es esta vida la que tengo que vivir ahora. Pero no es la única vida que tengo. Para aquellos que no creen en otra vida, entonces la afirmación de, bueno, esta es la única vida, a disfrutarla. Entonces, bueno, al final no puedo fumar, no puedo tomar alcohol, no puedo comer carne, no puedo... ¿Cómo se disfruta la vida? No, es la única vida que tengo, vamos a disfrutarla. Es una forma. Por ahí para otro, disfrutarla es mantener un tipo de disciplina, de dieta interior, exterior, para no estar, a veces tan enfermo, tan expuesto, tan esclavo de sus propios vicios, aunque yo creo que todos conocemos gente muy viciosa y que vive 300 años, y dice, wow, qué bárbaro, yo que me cuido, estoy siempre enfermo. Pero, digamos, la cosa es así. Tanto sea que uno cree en esta sola vida o en otras vidas, pero lo que estoy viviendo, y para mí es importante, está en este momento. Entonces, la idea, dice Paramahansa Yogananda, vívala plenamente o renuncia a ella. De cualquier forma que afirme uno que esta vida, lo que necesitamos hacer es hacer hincapié en que sea esta la única vida, o esta la vida que tengo que vivir. Entonces dice, vívala plenamente o renuncia a ella. No hace ningún bien elegir vivir la vida de mala gana, como muchas veces hacemos. Protestando como patán, de todo el día protestando por lo que no toca, porque no falta, como de mala gana, evadiéndose y gimiendo. Muchas veces dice de que no es suficiente, y que alguien debería hacerlo, alguien debería ayudarme, alguien debería, como si uno necesitara poner la atención en otro, y que es por culpa de otro que no me pasa. A veces estaba leyendo un libro de psicología y de psiquiatría en realidad, o por lo menos la psiquiatría americana, que es con mucha psicología. No es el psiquiatra de acá que le da la pastillita y nada más, sino que hace los tratamientos. Y decía que muchos sienten que pueden aceptar sus sufrimientos. Y una persona, él ha descubierto a través de sus tratamientos, que muchas personas aceptarían que el sufrimiento que le dan, o que, digamos que le dan, ¿no? Porque a veces dice, bueno, yo acepto que Dios me dé sufrimientos, como si los sufrimientos me lo dan nosotros, me lo da Dios, yo no soy partícipe, yo no elegí nada, soy un actor de estos sufrimientos. Pero él dice, ellos podrían aceptar sus sufrimientos en esta ambigua e imperfecta mezcla de la bolsa de la vida, si algún gurú, algún maestro, algún terapeuta, alguien puede decirles por qué debe ser de esta manera. Si hay alguna razón para eso, encuentran alguien que les diga, bueno, vos tenés que sufrir por esto, este es tu motivo de sufrimiento. Alguna explicación de su infelicidad, algún propósito para soportar esos altos y bajos de la vida. Y entonces, si alguien me dice algo, entonces yo hago un trato. Yo podría, y él dice eso, ¿no? Podríamos hacer un trato. Yo estoy dispuesto a aceptarlo, pero necesito que alguien me diga, me explique, me dé razones. Claro, ¿quién hay para que le dé razones? Además, como dice él, nunca ninguna razón es suficiente. Nunca van a estar conformes, o vamos a estar conformes con esa razón. Si dice, bueno, vos tenés que subir por esto, no, me parece que es injusto. Bueno, es por otro, no, y por tan poco, o por tanto, y yo qué hice para hacer tanto, entonces que nunca hay en realidad es una mentira, es una excusa, pero bueno, es una muy buena excusa que, digamos, y creo que lo vemos todos en el camino, y nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Dice que de alguna otra forma, y qué es lo que pasan haciendo, él dice como se pasa cavando sobre sus talones.
Y uno no ve, no podemos ver que al final el único resultado es que seguimos siendo infelices. Es como que las penas son más todavía, haciéndonos infelices o preocupándonos infelizmente de ser infelices. Entonces duplicamos, porque bueno, estoy permanentemente preocupado de ser infeliz y por lo tanto no escapo de esto y lo duplico. Y una de las cosas que se ve, y digamos, esto yo marqué algunas cosas que veo desde otro punto de vista, pero lo mismo, dice, lo que pasa es que uno encara algo de lo que está mal, uno podría encararlo, y eso, dije, bueno, sé que tengo que transformar esto. Entonces, yo puedo encararlo, me da un cierto sentido de libertad y de dicha, y de bienestar. Dice, bueno, yo transformo esto, yo dejo de hacer esto que me da sufrimiento y lo cambio, y me da una, tal vez momentánea, sentido de libertad y dicha. Pero luego, dice, nos damos cuenta que no hay luz sin sombra, y de que los problemas nunca terminan. Y entonces, esta nueva libertad conduce a nuevas responsabilidades, y eso es lo que a veces uno no quiere, justamente. Normalmente, dice, detrás de muchos de los problemas de esta infelicidad es una falta de aceptación de nuevas responsabilidades, de tomar decisiones. Creo que los hemos hablado en meditación y el compromiso de lo que implica darse cuenta. Entonces, digamos, la tendencia que uno hace es seguir sufriendo, seguir negándose y protestando para no dar ese paso que me lleva a tomar nuevas decisiones, que es lo que evidentemente me pasa. No es lo que quiero, no es que uno quiera, pero es la manera que responde. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un modelo que elegimos ser. En algún momento de nuestra vida, de nuestro crecimiento, y esto para nosotros viene de vidas anteriores, encontramos un patrón de funcionamiento que no funciona. Y si que, esto me da resultado. Si pongo esta cara, de cara linda, todo el mundo me da, y todo el mundo me tiene lástima, y entonces todo el mundo me ayuda. Eso como uno lo hace en un comienzo, tal vez desde chico, cuando quiere lograr algo de los padres, entonces, y entonces el padre me da, o me da, y el otro me da, y dije, wow, esto funciona. Y entonces se empieza a repetir permanentemente eso, y funciona por un tiempo, y tal vez por mucho tiempo. Uno descubre tal vez que no es feliz, pero sigue obteniendo algunos resultados, y por lo tanto sigue usando el mismo patrón. Ese patrón se llama personalidad, y tenemos diferentes personalidades, pero en general lo que hacemos es enfrentar toda nuestra vida de esa misma forma. Es como lo que decimos, estamos hablando en el grupo de meditación, no es muy difícil separarse de lo que uno es, porque nos identificamos plenamente. Entonces, tomamos esa actitud frente a la vida siempre igual. Ese modelo de personalidad que hemos elegido representar. Podemos poner una imagen que yo elegí. Y entonces hay un chiste que dice, para entenderlo, en el caso de, por ejemplo, de Moisés, todos conocen a Moisés abriendo las aguas. Bueno, él, digamos que eligió esa personalidad, pero el problema es que a veces uno utiliza esa. Y parece que, bueno, no sé si se da tanto. No, no importa, tal vez se vea. Es muy simple. Sí. Dice, Moisés, ¿podrías dejar de hacer eso y bañarte de una vez? Está separando las aguas. Para los chicos que a lo mejor no conocen, Moisés fue un profeta bíblico que está persiguiendo por los egipcios y escapando de Egipto con los judíos, llega al Mar Rojo y cuando los perseguían todos se asustan y él dice no, él invoca el poder de Dios dentro de sí mismo y hace que las aguas se separen en el Mar Rojo y pasan todos los judíos
y cuando terminan de pasar y los egipcios los persiguen, él golpea de vuelta y las aguas se cierran y todos quedan ahogados, los que los perseguían, y por tanto el pueblo de Israel es libre. Bueno, ya desde chiquito estaba practicando, el problema es que nunca se bañaba. Bueno, entonces, un poco encontré este chiste como para decir, así hacemos nosotros, cuando encontramos una forma de hacerlo, lo hacemos en todos igual. Si esto no funcionó, entonces utilizamos esa personalidad, la magnética, la encantadora, la seductora, la de firme, la de dar la orden. Y todos sabemos que no somos plenamente eso. Pero nos olvidamos también y utilizamos eso siempre de la misma manera para enfrentar nuestra vida. Y aunque no nos funciona normalmente del todo, no importa, lo seguimos usando. Porque es tanto el hábito que nos hemos acostumbrado a usar ese tipo de personalidad que ya no sabemos usar otra. Es como yo digo a veces, uno aprendió como pudo a usar el destornillador. Y bueno, usa para sacar algo, para destornillar, para rascarse la oreja. Y entonces después usa el destornillador para todo. Quiere clavar un clavo, destornillador. Tiene que hacer algo, destornillador. Pintar, claro. Pero no sabe que hay otras cosas. Y uno se vuelve casi ciego, dándose cuenta que no funciona. Y pinta con el destornillador. Un trabajo de loco, pero lo termina pintando. ¿Sabes lo que es pintar una puerta, una pared con un destornillador? Pero no somos así. Somos así, utilizamos esas herramientas imperfectas en vez de para decir, bueno, el destornillador me sirvió. Una de las cosas que veo normalmente es que somos argentinos. Un día tendría que recomendarles y prestarles el libro, creo que alguno lo presté, ¿cómo se llama? El de los argentinos se llama. Ética para argentinos, pero se llama de un psicólogo que ya murió. Y nos define cómo somos los argentinos, ¿no? Terrible. Claro, un día paso estaba en la costa, habíamos ido con Norma, con los chicos, y yo siempre, mi idea de diversión es ir a la librería. Los chicos iban a los jueguitos, yo me iba a la librería. Y encontré una pila de libros en oferta de este libro. Y yo, el autor es muy conocido. Dije, bueno, me lo llevo, era muy barato. Claro, cuando empecé a leer, digo, claro, ¿qué argentino lo va a querer comprar? Si ya la privilegia de los argentinos son esas personas que nos creemos que sabemos todo, juntados todos, wow, claro, cierra ahí quedó. Pero muy interesante porque nos define. No nos gusta saber, no nos gusta decir que no sabemos. Nos cuesta pedir. Nos cuesta decir, no lo sé, ¿me enseña? No, siempre lo sabemos para todo. Claro, después las cosas no funcionan, nos salen mal, no podemos cumplir con lo que prometemos, pero nunca vamos a aceptar que no lo sé hacer. Y entonces, claro, y permanentemente estamos escudándonos detrás de una personalidad que estamos queriendo mostrar, como que yo lo sé. Recuerdo a Hernán Aguirre, contaba, americano, el que fue mi maestra por muchos años y después sí, el esposo, contaba que cuando él llegó a la Argentina, empezó a preguntar, por ejemplo, iba a Constitución y decía, discúlpeme, no acento americano, aparte no muy entendible, pero bueno, tengo que ir hasta Recoleta. Decía, sí, tome 38. Bueno, gracias, ¿vale? Sí, 38. ¿Uno está Recoleta? No, no va a estar Recoleta, señor. ¿Cómo no? Sí, recién, no va a estar Recoleta, pero no va a estar Recoleta. Bueno, entonces va y pregunta a otro. Dice, señor, ¿cuál está Recoleta? Bueno, es 45, ¿seguro? 45, tómelo, va a poner 45. Sí, ¿uno está Recoleta? No va a estar Recoleta. Y así preguntaba, 6 personas, hasta que al final lograba que uno o me dijera que no sabía, o que me diera la información correcta. Pero ninguno me iba a decir, no lo sé. Y él empezó a notar el patrón, sobre todo en capital de Buenos Aires, de que nadie decía no sé. Y si hablaba de alguna cosa en sus charlas y conferencias, ¿se entiende? No, sí. ¿Sabe? No, sí. Y después cuando preguntaba más, resultaba que no sabía. Pero ninguno iba a decir que no sé. Entonces nos cuesta pedir, nos cuesta aceptar que no sabemos, que no podemos, que no lo entendemos, nos sentimos que somos, que todo está claro. Entonces seguimos utilizando estas herramientas
que no son perfectas, pero que no sabemos, no nos animamos a decir que, bueno, de qué manera vamos a usar otra. Y entonces, la idea, entre una de las cosas más fáciles o más difíciles, tal vez, depende, es esta la idea de un gurú. De esta forma, muchas veces yo siento que a veces para los argentinos tenemos que tener una conexión directa con el gurú, si no, estamos muertos. Porque nos permite a veces trascendernos a nosotros mismos sin abiertamente decir no sé, no puedo, no conozco. Lo que pasa es que para poder hacer esto, por supuesto, hace falta una fuerza interior. Entonces, cuando uno, como hablamos con la idea del gurú, si es importante tener un gurú, el tema es que uno necesita confiar muy profundamente. Y tiene que ver esto, por supuesto, con vidas anteriores, con una convicción muy profunda, con una creencia o experiencia de que realmente sintonizarme con el gurú me sirve. No es solamente, bueno, te lo entrego a Dios, porque el gurú puede ser cualquier persona. Nosotros en nuestro camino es Paramahansa Yogananda, pero el gurú en definitiva, como dice él mismo, el gurú es Dios. Entonces, cuando uno puede reconocer la importancia del gurú o empezar a establecer una relación de confianza, vamos a hablar muchas veces del gurú, empezamos de a poquito, cuando uno aprende a confiar, a descubrir la relación que se va elaborando como un noviazgo, y que uno puede empezar a confiar de que pide y las cosas suceden, y que se sintoniza en el conocimiento, en la experiencia del gurú, para la mayoría a través de los libros, a través de la lectura. Tal vez luego descubra que hay una sintonía, por más allá que el gurú esté muerto, una sintonía muy profunda, espiritual, pero eso es una etapa bastante más adelante, aunque no se puede decir cuándo. Entonces, de esa manera, nos empezamos a desintonizar, si puedo decir así, con nuestra personalidad, y nos empezamos a sintonizar con la personalidad del gurú. Entonces empezamos a tratar de dejar de imitarnos a nosotros mismos repetidamente una y otra vez, para tratar de empezar a imitar esa personalidad del gurú que uno empieza a descubrir. Y entonces es más fácil a veces en este esfuerzo de cambiar las herramientas cuando solo no podemos. Esta es la idea, digamos, por lo menos básica o fundamental en ciertos niveles de la relación con el gurú. Empezar, cualquiera que sea, para muchos su gurú es Jesús, para otros es Buda, para algunos será Yogananda y para otros es Dios directamente. Pasa que a veces es muy difícil. Uno necesita tener cosas que copiar, cosas por las que guiarse. Entonces uno aprende a leer de la enseñanza del gurú, de cómo entrenaba a los discípulos, cómo tomaba decisiones, qué palabras sugería, qué actitudes enseñaba. Entonces uno empieza a copiar. Dice, bueno, mirá, dice que en tales ocasiones hay que hacer esto. En tal hay que hacer esta manera. Entonces uno empieza a copiar. Dice, bueno, entonces uno empieza a encontrar otras herramientas que aunque no son de uno todavía, aprende a usar otras herramientas y no seguir copiando, como dijimos antes, una y otra vez las mismas. A veces se dice de que uno necesita leer los libros del gurú, escuchar la música del gurú, cantar los cantos del gurú, sintonizarse con la imagen del gurú, tener una imagen, mirarlo a los ojos, empezar a sintonizarse de todas las formas posibles. Entonces empezamos otra vez, como dije, por muchas razones, desde muchos lados, a trascender nuestra personalidad y empezar a ser una personalidad mucho más amplia que la nuestra. Hasta tal vez sentirse que uno es el gurú. Porque en definitiva eso terminamos siendo. Yogananda decía que él no vino a formar discípulos, vino a formar maestros. Si la idea es que todos vamos a ser en algún día algún maestro, por lo menos de nosotros mismos. Y entonces, intentar de a poquito, para los nuevos, también para los más viejos, empezar a sintonizarse más con el gurú. La imagen, el canto, los libros, los ojos, sentir la presencia,
invocar la presencia, pedir la presencia, ofrecer aquella, para los que todavía no sienten el guru, con lo que sea, de ofrecer, de tener una, como decía Swami, una charla permanente, estar como conversando a cada momento con el guru, compartir como si uno estuviera viviendo con uno. Vamos a terminar, vamos a pasar y vamos a ver un videíto que compartimos hoy, un poquito para relacionarlo con esto que estuvimos charlando. Cerramos un minuto los ojos, un momentito. Oh.